Bienvenidos a este nuevo capítulo de Emprendimiento sin Zapatos. Hoy estoy con Simón Urquijo. Simón es abogado de profesión, tiene un emprendimiento que se llama Indemnici, Servicios Legales. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer su empresa, qué se dedica, cómo pueden acompañar a sus diferentes clientes en ciertos accidentes y bueno, conocer también un poco de su vida. Simón, muchas gracias por estar acá, hermano, por aceptarme la invitación. Santino, muchas gracias a vos por la invitación, hermano. Muy bacano hacer parte de este podcast porque me parece realmente muy interesante que los temas que tratás y las personas que han venido no son personas que ya estén, pensaría yo, en un punto en el que puedan hablar desde el éxito, sino que están en el camino y en el proceso. Entonces me parece muy bacano que la gente pueda escuchar todas esas historias en el camino porque hay muchas personas que están empezando, así como nosotros. Entonces súper bacano, hermano. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, hermano, esa es la idea. Bueno, Simon, como esto es emprendimiento sin zapatos, nos vamos a quitar los zapatos y me vas a decir por qué te pusiste las medias. Listo. Cuente pues, hermano, esas mediecitas que... Bueno, no, Santi, yo realmente son las medias que me pongo todos los días porque yo sufro de TOC, entonces las únicas prendas de vestir con las que hago una excepción son las camisas de botones. De resto, todo lo que me pongo es básico, negro, gris, azul oscuro, entonces las medias siempre el mismo color todos los días. Entonces básicamente por eso, hermano. Bueno, esa es una respuesta que he escuchado mucho en el podcast, siempre ponen las mismas, o blancas o negras. Pero yo realmente es por el TOC, pues porque soy obsesivo con el orden, entonces todo tiene que ser Meticuloso. prácticamente igual, súper organizado. Ay, hombre. Simon, bueno, mi hermano, cuénteme pues, ¿por qué decidiste emprender y cuándo nace Indemnici? Listo, Santi. Realmente Indemnici está compuesto por dos socios, Nicolás Herrera, que estudió con nosotros en el colegio, el Coste, El él en coste. este momento está en España, y yo que Ujú. estoy aquí en Colombia. Entonces nosotros nos conocimos de toda la vida del colegio porque estudiamos en el San Ignacio juntos, con Exacto, vos también, así es. sabíamos el uno quién era el otro, pero nunca Ujú. fuimos amigos. Entonces, cuando entramos a la universidad, él empezó a estudiar Derecho en la UPB, yo empecé a estudiar en EAFIT, obviamente él empezó un año antes porque él era de tu promoción, un año mayor. Ujú. No le gustó la UPB y decidió pasarse para EAFIT. Cuando se pasó para EAFIT no le valieron varias materias y en esas que no le valieron quedó conmigo. Entonces creo yo que era el tercer semestre, una materia que se llama Derecho Penal. Yo llegué al salón súper temprano, después de llegó Nicolás y vos sabes que entra uno a los salones a ver a quién conoce. Exacto, sí. Entonces entró mirando a ver a quién conocía, nos miramos, como nos conocíamos del colegio, nos sentamos juntos y de ahí en adelante súper amigos, trabajos juntos, estudiábamos para exámenes juntos, todos juntos, hermano. Entonces cuando llegó el momento de hacer la práctica, en el séptimo semestre de Derecho en EAFIT son 9 materias. Entonces mucha gente generalmente parte el semestre en dos y otros lo ven completos. Ujú. Nicolás, como se había atrasado un poquito por el cambio de universidad, él me dijo: Simon, hermano, yo realmente voy a ver el semestre completo porque quiero salir a práctica rápido. Sí. Entonces él salió a práctica primero desde la universidad, súper claro que lo que le gusta es la responsabilidad civil. Entonces hizo la práctica en una oficina de abogados a la cual Suramericana principalmente terceriza, y hoy en día ellos son contraparte de nosotros en todas las negociaciones de indemnizaciones de clientes. Entonces cuando Nicolás estuvo en esa oficina, ya finalizando la práctica, él me dijo: Simon, yo veo un potencial de trabajo muy grande en este campo porque los abogados que presentan reclamaciones son siempre los mismos. Entonces es un campo que no está muy explorado ni muy explotado, podemos dedicarnos a esto. Entonces a mí en ese momento realmente me gustaba mucho, era el derecho laboral. Sí. Entonces yo le paré bolas a Nicolás, pero jamás lo vi como algo a lo que pudiera dedicarme de lleno, sino como algo que podíamos hacer aparte, Paralelo, pues. paralelo 100%. Entonces, cuando uno es abogado, los primeros clientes, a menos pues de que la familia de uno también sea de abogados, la mía no, mis papás son ingenieros los dos, los primeros clientes siempre son familia, amigos y conocidos. Entonces yo, conversando con mis papás, les conté el proyecto que tenía con Nicolás, y días después mi mamá me dice: Simon, la hija de una gran amiga se accidentó,
A ella en cuanto a lesiones no le pasó mucho, pero su moto es muy costosa, está dañada y necesita que la ayuden con eso. Ustedes se le miden. Entonces lo hablé con Nicolás, dijimos, hagámosle. En ese momento no teníamos tarjeta profesional, entonces nos apoyamos con otra persona que yo conocí cuando hice la práctica, para que ella fuera quien pusiera la tarjeta, trabajara con nosotros y lleváramos el caso. Sí. Entonces nos fue muy bien con ese caso, hermano, lo sacamos adelante y seguimos trabajando los tres. La otra persona que estuvo con nosotros trabajando durante mucho tiempo, que se llama Yuldana, una gran persona que conocí en la oficina en la que hice la práctica, pero ella realmente hoy en día pues tiene su oficina, se dedica a otros temas y trabaja con nosotros hoy en día, pero por los laditos. Entonces tuvimos ese primer caso, empezamos a conseguir clientes, realmente al principio muy complicado porque lo más difícil es darse a conocer, pero empezamos con métodos tradicionales, mandando gente a repartir volantes, tarjetas, al tránsito en Premium Plaza, en Caribe, a Medicina Legal, a todas partes, y empezaron a resultar clientes. Entonces nos fuimos yendo. Finales de 2021 Nicolás decidió que iba a renunciar a la oficina donde estaba trabajando porque se iba de intercambio para España a hacer su maestría. Sí. Entonces renunció y empezamos el 2022, Nicolás de lleno, metido en el negocio, y yo en ese momento como empleado, yo estuve trabajando, es más, hasta hace una semana en Grupo Sura. Entonces empezamos con el negocio y se empezó a crecer de a poquitos, entonces ya empezamos a conversar mucho Nicolás y yo sobre la posibilidad de dedicarnos de lleno. Entonces Nicolás se fue a hacer el intercambio y mientras él hacía el intercambio pues dijimos, bueno, realmente en este momento tenemos una oportunidad muy grande que se nos está presentando de dedicarnos de lleno a esto, la vida nos está poniendo todas las herramientas y todas las posibilidades por delante, entonces Y ya era el negocio sostenible, o sea, estaban sacando su salario exacto, también. en ese momento ya nos estaba yendo bien, Sí. ya nos estaba viendo bien, que incluso en ese momento yo decía, bueno, si yo comparo lo que yo me gano como empleado y lo que estoy generando con este emprendimiento, me está yendo mucho mejor con el emprendimiento, pero obviamente es difícil siempre tomar esa decisión de dejarlo seguro a un lado porque vos estás en una buena empresa, tenés seguro que cada 15 días te va a llegar una plata, Garantías, además, prestaciones, todo. correcto, entonces esa decisión es muy complicada. Pero cuando nosotros nos sentamos, nosotros dijimos, bueno, hay mucha competencia, ¿qué tenemos que hacer nosotros de diferente para que esta empresa salga adelante? Entonces yo creo que hoy en día, pues en el corto tiempo que llevo emprendiendo, hay algo que pienso y es que a los papás de pronto les tocó un poquito más fácil en el sentido de que antes era más fácil montar empresa porque no todo estaba inventado. Total. Hoy en día prácticamente está todo inventado, pero existe la posibilidad y la tenemos nosotros los jóvenes de llevar eso que está inventado a otro nivel a través de la tecnología. Entonces Nicolás y yo decidimos continuar con la empresa, pero darle ese toque a través de la tecnología que nos llevara a otro nivel y nos diferenciara frente a los competidores. Un valor agregado. Un valor agregado, así es. Entonces, hermano, desde el año, nosotros empezamos hace 3 años y medio, pero realmente de lleno, desde el año pasado, desde principios del año pasado tomamos la decisión de que la empresa iba a ser a lo que nos íbamos a dedicar, Indemnici. Entonces, yo le dije a Nicolás, yo renuncio cuando ya tengamos todo bien estructurado, constituimos la sociedad, organizamos absolutamente todo, y este año, a principio de año, para hacer las cosas bien, le comuniqué a mi jefe en Grupo Sura que trabajaba hasta el 30 de abril, hicimos todo el proceso de entrega y hoy en día, hermano, 100% dedicado a Indemnici. Yo creo que hay algo muy valioso y es que la jefe que tuve en Grupo Sura siempre fue una persona que me permitió ser, porque yo pienso que hay jefes, porque un trabajo es el jefe principalmente, Total. que dicen, venga, yo estoy interesado 100% es en el resultado y no me interesa que estés sentado 8 horas en la oficina así no tengas nada que hacer, pero muy poquitos lo cumplen. Entonces con ella sí tuve la oportunidad de que eso se cumpliera, entonces yo hacía muchas otras cosas además de lo que hacía en Grupo Sura, pero lo de Grupo Sura siempre era mi prioridad porque finalmente yo era empleado y era dependiente, entonces era lo primero por lo que tenía que responder. Entonces nada, hermano, desde hace unos días ya 100% dedicado, pero desde hace mucho tiempo trabajándole duro a esto. Listo. Simon, ¿cómo es ese proceso cuando hay una víctima en un accidente? ¿Cómo Indemnici los acompaña desde el primer paso hasta el último paso? Listo, perfecto. Entonces ve, cuando una persona es víctima de un accidente de tránsito,
Para nosotros es interesante el caso cuando hay lesiones importantes de por medio, es decir, cuando a la persona, a raíz de las lesiones que le ocasionó el accidente, la vida le va a cambiar. Porque cuando solo se trata de daños materiales, se chocaron dos carros y es un choque simple, si nosotros entramos a asesorar a una persona, pues ya queda a criterio de ella decidir si toma nuestra asesoría o no, pero la persona estaría de pronto perdiendo plata porque si a vos te chocaron el carro, el trámite realmente frente a la aseguradora de la otra persona es sencillo, Sí. pero si vos te asesoras, por ejemplo, con nosotros, te vamos a cobrar un porcentaje, entonces lo que la aseguradora te entregue por daños materiales, pues va a haber una porción que vas a perder y no vas a poder reparar del todo tu carro. Entonces, para nosotros realmente los casos interesantes es cuando hay una lesión grave de por medio. Entonces, una persona tuvo el accidente y lo primero que tiene que tener en cuenta es que se viene una audiencia de tránsito en Antioquia, en las otras partes del país no hay audiencia, donde se va a definir quién tuvo la responsabilidad en el accidente. A raíz de eso, si el otro conductor o la otra persona involucrada tuvo la culpa, necesariamente debe responder por una indemnización que te compense a vos la magnitud en que cambió tu vida, entonces los daños materiales y las lesiones personales. Sí. ¿Por qué las lesiones personales? Porque las lesiones personales te pueden cambiar a vos la vida, porque vos en este momento puedes tener una fractura, te recuperas sin ningún inconveniente, Llevadera. pero siempre hay que pensar en el peor de los escenarios, donde no. Entonces vos, por ejemplo, ¿cuántos años tenés? 27. 28. 28, entonces estás apenas empezando tu vida laboral, piensa uno en la edad de pensión que son para los hombres 62 años en este momento, te queda muchísimo por delante, entonces te causan una lesión que te cambia la vida, el médico te dice vas a quedar con restricciones, no vas a volver a ser el mismo, entonces tu vida laboral y tu vida en general cambió, entonces vos tenés derecho a que te paguen una indemnización y que te compensen por eso, entonces nosotros acompañamos a las personas desde el principio para que durante todo el proceso todo se haga de la mejor manera y finalmente se pueda obtener la indemnización que las personas realmente merecen. Entonces, tres cosas súper fundamentales. En Antioquia, audiencia de tránsito para definir quién tuvo la responsabilidad. En los otros lugares del país que no hay audiencia de tránsito, se revisa quién fue el responsable mediante el croquis y el informe policial que siempre que hay heridos los agentes de tránsito los deben elaborar. Con eso se define quién tuvo la responsabilidad. Segundo, el proceso de recuperación. No se puede reclamar sino hasta que la persona consolida su estado de salud, porque solamente hasta que el médico el que lo está tratando le dé alta es que sabemos con certeza cuánto tiempo total de incapacidad, cuántas cirugías, cuántas sesiones de fisioterapia y finalmente lo más importante, qué secuelas le quedaron a raíz del accidente y cómo esas secuelas van a cambiar y van a impactar su vida en todos los ámbitos, profesional, familiar, social, en todos. También me imagino que depende mucho, Simon, de la edad, de la carrera, de su momento de vida, si tiene hijos, no tiene hijos. Todo eso entra a sumar. Así es, Santi, correcto. Obviamente no es lo mismo la indemnización de una persona que esté un año incapacitada a una persona que esté 2 meses incapacitada. No es lo mismo una persona que a pesar de que haya tenido unas lesiones muy delicadas, finalmente logró recuperarse del todo a una que no lo pudo hacer, a una persona también que esté finalizando su etapa laboral, a una que la esté apenas comenzando y también, por ejemplo, una persona que se gane 20 millones de pesos mensuales y una persona que se gane un salario mínimo. Todos esos factores inciden en el valor de la indemnización, pero finalmente, independientemente de la ocupación, del salario, de si hubo secuelas o no, todo el que tenga un accidente de tránsito, quede herido y su vida poquito o mucho le cambie, tiene derecho a recibir una indemnización. Ya. Hay algunas personas pues que toman una póliza de vida que no solamente les cubre, digamos, en caso de que falten un dinero a los beneficiarios que serían sus familiares, sino también, por ejemplo, si sufre una fractura, una invalidez, Sí, una incapacidad, una hospitalización producto de ese accidente puntual de tránsito. Ustedes también acompañan a esas personas para hacer esa reclamación frente a la aseguradora por esa póliza de vida. claro que sí, perfectamente podríamos hacerlo. Generalmente ese tipo de personas no nos buscan porque la mayoría de personas que contratan una póliza de vida tienen un corredor de seguro que los acompaña en el proceso, pero si en algún momento alguna Exacto. persona acude a nosotros para que concurrentemente con la asesoría frente a la indemnización que debe pagar el responsable lo acompañemos frente a la reclamación a la aseguradora por póliza de vida, perfectamente lo podemos hacer.
Exacto. Simon, contame un poquito algunos casos puntuales que te hayan pasado, eh, reales, donde vos podrás decirnos con completa seguridad, hermano, esto pasó, esto fue mediático y así acompañamos al cliente. Listo, Santi, nosotros realmente en este momento tenemos un caso que para nosotros es una muestra muy grande de que con lo que hacemos, porque no te voy a decir que no, la principal intención de nosotros es lucrarnos porque a esto nos dedicamos y de esto vivimos Sí. y nosotros necesitamos pues sostenernos y mantener a flote la empresa. Hay una finalidad muy grande detrás de todo lo que hacemos y es cambiarle a la gente la vida, porque tuvimos por ejemplo un cliente, yo creo que es de los casos más impactantes que hemos tenido, una persona muy joven, él tuvo un accidente con un carro de basuras, el carro de basuras por el tamaño no lo vio, se lo llevó por delante y él principalmente se lesionó el hombro. Y él toda su vida se había dedicado a ser oficial de construcción. 31, 32 años tenía para el momento del accidente, entonces un proceso de recuperación súper fuerte, se demoró más o menos un año y medio incapacitado. Fuera de eso, entonces, por la informalidad que se maneja en Colombia, así él sea empleado, pues no le pagaban seguridad social, entonces estuvo sin quien le pagara incapacidades durante todo ese tiempo, tenía una familia grande, varios hijos y una esposa que dependían de él, entonces es un periodo durante el cual el sufrimiento y la angustia son absolutos, sumándole que él no sabía si se iba a recuperar. Entonces vos dedicarte a ser oficial de construcción, depender 100% de tus manos, son tu herramienta de trabajo y que no sepas si tu hombro te va a volver a funcionar porque él hoy en día, por restricciones finales que le dejó el médico, no puede levantar con el brazo derecho, su brazo dominante, más de 10 kilos. Entonces la vida le cambió por completo. Finalmente, con el acompañamiento de nosotros, hicimos el proceso de reclamación. En ese momento la aseguradora fue Suramericana, que creo que es, con certeza lo puedo decir, la aseguradora más seria que hay aquí en Colombia. Él recibió 200 millones de pesos de indemnización. Con esa plata, él compró dos carros, uno para trabajarlo él, otro para que le liquidara diariamente trabajando en plataformas, y la vida le cambió, hermano, 100%. Entonces es muy satisfactorio ver frente a todo este tipo de situaciones cómo las personas llegan a nosotros sin esperanzas, porque la mayoría cuando uno al principio hace el cálculo, porque hoy en día tenemos una herramienta en la página web a través de las cuales las personas de forma previa y 100% sin costo pueden ingresar y calcular el valor estimado de su indemnización para que de entrada sepan más o menos a cuánto pueden tener derecho. Pero en ese momento cuando empezamos con él no teníamos esa herramienta, entonces a él le dimos un estimado que nosotros hicimos rápido y él nos decía, pucha, sí, yo sí tendré derecho a recibir esa plata, porque una persona que se ganaba un valor muy cercano al mínimo, entonces él nos decía, pucha, pero es que yo para recibir esa plata tengo que trabajar esta vida y la otra, sí, sí será verdad. Entonces las personas empiezan el proceso con cero esperanzas y al final cuando uno ya los ve recibiendo el dinero, porque yo siempre les digo, plata en mano, culo en tierra, entonces hasta el día que no tienen la plata en la mano, ellos no creen. Total. Entonces cuando reciben la plata y uno ve cómo les está ayudando a que la vida les devuelva de pronto un poquito de eso que les quitó, la satisfacción es grandísima. Entonces realmente cuando uno al final ve la satisfacción de los clientes con el servicio y que sus expectativas se cumplieron a cabalidad, creo que pues además nosotros de lucrar nos sentimos que estamos aportando un poquito a que a la gente la vida le devuelva todo eso que les quitó, entonces espectacular, Les dan hermano. esperanza de alguna forma. Así es. No, y creo que eso es demasiado importante a la hora de uno sacar esa idea o ese negocio que vos querés. No solamente desde el lado económico, desde el lado sostenible y funcional, sino también desde un lado emocional, desde un tema que te genere algo más que simplemente plata. A nosotros también, desde el punto de vista de los seguros, cuando uno va y le paga una reclamación a un cliente por X o Y cosa, ver esa satisfacción de que, hermano, fuiste serio, me cumpliste, la aseguradora me cumplió, eso también da como un fresquito, eso da alivio, eso da ganas de seguir y motivación. 100%. 100% y más que lo que ustedes buscan todo el tiempo, además obviamente de lo que te digo, de lucrarse y poder vivir bien, es cumplirle a los clientes. Entonces la Total. gente siempre contrata una póliza, pero es lo que digo, uno por ejemplo paga una prepagada, pero ¿cuándo la usa uno? Cuando es casi que estrictamente necesario.
pero cuando suceden todo ese tipo de situaciones y la gente dice, hermano, o sea, realmente contraté esta cobertura y me cumplieron. Muchas gracias porque para eso fue que quería contar con ustedes. Entonces, excelente. Simon, si bien, por ejemplo, en el mundo del derecho, ustedes los abogados a veces se enfrentan con clientes, y en el mundo en general también, pero creo que en el derecho pasa más, y es como saber que ese cliente que tú estás representando, que ustedes están representando, no es un fraude o no está intentando desde la mala fe obtener un beneficio económico. ¿Cómo filtran ustedes como esa relación cliente-abogado? Santivé, yo creo que realmente, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, que se presenten ese tipo de situaciones, no es para nada fácil porque Hay lesionados. hay lesionados y hay muchos soportes adicionales, como el hecho de que tienen que intervenir muchos terceros que son imparciales. Entonces, por ejemplo, cuando hay heridos, sí o sí, por obligación en Colombia, debe intervenir el tránsito. Vos sabes que hoy en día ya cuando se presentan choques simples, ya Fotico. prácticamente sálvese quien pueda, Ujú. porque hay que tomar fotos y los vehículos no se mueven, te multan. Ujú. Entonces prácticamente defendete como puedas, pero cuando hay heridos, sí o sí debe intervenir el tránsito. Entonces empiezan a intervenir en todo el proceso una cantidad de terceros imparciales que le dan cuenta a uno de que en realidad la situación fue una situación real y que no es algo pues de lo que se esté buscando sacar un provecho y que fue armado y organizado. Y más pues porque pensaría uno que nadie se va a enfrentar a que a ser víctima de un accidente y dejar aleatoriamente las lesiones que puedan, o sea, dejar al azar las lesiones que te puedan ocasionar, porque es que a vos te chocan y vos no sabes si te vas a morir o si simplemente va a ser una fractura. Entonces realmente los clientes que llegan a nosotros, todos llegan ya con un informe policial hecho, un croquis hecho, se van a enfrentar a una audiencia de tránsito o en otras partes del país simplemente con esos documentos, pero hay un montón de filtros de terceros imparciales que nos indican a nosotros que no es un fraude. Ya. Simon, ¿y cómo hacen ustedes, por ejemplo, cuando hay una demanda de por medio contra una aseguradora, pero digamos que la aseguradora no quiere pagar o se está pasando de tiempos prudentes o establecidos para el pago de la indemnización y el cliente, que son personas a veces, en su mayoría de casos, con escasos recursos, pues todo ese tiempo que esa persona está esperando el dinero y la aseguradora no quiere pagar, ¿ahí qué se hace? Santivé, realmente nosotros como estamos ubicados en Medellín, la mayoría de nuestros clientes han sido clientes que se van a enfrentar a Suramericana. Hemos tenido reclamaciones frente a otras aseguradoras. Con esas otras aseguradoras, por no mencionarte pues nombres en específico, sí hemos tenido problemas porque pienso yo que ven todo este tipo de situaciones únicamente desde el factor económico y excluyen totalmente la parte humana. Entonces hacen caso omiso a que hay una persona que le cambió 100% la vida y que realmente tienen que ser justos con la indemnización que pagan. Entonces con Suramericana, por ejemplo, nosotros nunca hemos llegado a instancias de una demanda, porque lo que nosotros hacemos principalmente es etapa de arreglo directo, que es negociación directa con la aseguradora. Sí. Entonces nosotros presentamos una reclamación y negociamos con ellos hasta que acordemos el valor de la indemnización. Suramericana realmente súper justa con las indemnizaciones, entonces con ellos nunca hemos tenido problemas. Un proceso muy diligente, no ponen trabas, todo se da de la mejor manera y principalmente, ¿qué pasa? Yo creo que el buen relacionamiento tanto en este ámbito como en cualquier otro es supremamente importante. Entonces nosotros en el tiempo que llevamos reclamando hemos hecho un muy buen relacionamiento con las oficinas de abogados que trabajan para las aseguradoras. Entonces hablamos muy cercanamente y nunca hemos tenido ese tipo de problemas, pero claramente hay muchas herramientas para sopesar cuando una aseguradora no quiere responder, y es que las aseguradoras están vigiladas, por ejemplo, por la Superintendencia Financiera. Sí. Entonces, mediante quejas a la Superintendencia Financiera o de pronto incluso derechos de petición y después de tutelas, uno puede acelerar el proceso, pero generalmente, como son entidades súper vigiladas y súper reguladas, siempre cumplen con los tiempos. Ya. Bueno, hablemos un poquito ya de la estructura de la empresa como tal. Hoy en día, tu función y la función de Nicolás del Coste, ¿cuál es puntualmente? Listo, entonces mira Santi, yo creo que ese ha sido uno de los factores claves para que la empresa funcione como funciona y que nosotros como socios nos entendamos también. Siempre desde el principio hemos tenido muy definido qué es lo que le gusta hacer a cada uno y en lo que cada uno es bueno.
Entonces Nicolás realmente es la persona que yo lo digo con toda la franqueza y la sinceridad del mundo, que yo conocí en la universidad de mi semestre más brillante. O sea, él para mí es una persona exageradamente inteligente y yo se lo digo todo el tiempo a él y lo admiro un montón por eso. Entonces Nicolás es la persona que se encarga de la parte técnica. Nicolás es el que liquida los perjuicios, el que hace las reclamaciones, él es el que se encarga de la carpintería, de la parte, pensaría yo, más complicada de esto, y yo pues soy el que me encargo de todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con clientes, con aseguradoras. Soy en este momento que empezamos con redes sociales el que siempre figura en redes porque me gusta bastante hablar. Las redes no me gustan porque en mi perfil personal no subo absolutamente nada, pero en el de la empresa yo soy el que aparezco en todo. Entonces hemos tenido muy definidos esos roles. Yo soy el que me encargo de toda la parte que tiene que ver con el relacionamiento, captar clientes, reunirme con clientes, hablar en el día a día con ellos, el que negocia con las aseguradoras, pero Nicolás es el que se encarga de la parte de laboratorio, la parte complicada. Entonces, así estamos divididos en este momento. Pero importante ese tema, Simon, porque yo creo que algunas de las razones por las cuales los emprendimientos fracasan es porque no hay como empatía, o al principio los socios empiezan muy emocionados, pero después una cosa son las amistades, la familia, y otra cosa son los negocios. Entonces ya cuando hay un tema de negocios de por medio y vos empezaste con tu socio muy motivado, pero hay diferencia de opinión, a veces las empresas fracasan, ¿no? Esos primeros emprendimientos fracasan. Y lo peor es que de pronto la relación ya de amistad se puede llegar a dañar. ¿Qué le dirías vos, por ejemplo, a la gente que está tratando de sacar su negocio con ese amigo a la hora de crear una sociedad? ¿Cómo llevar como esa sociedad para que sea algo ameno, tranquilo y paz? Bueno, Santi, entonces realmente qué es lo que yo le recomendaría, y creo que no solamente yo, sino nosotros, Indemnici, que le recomendaríamos a las personas frente a esa pregunta. Claramente nosotros en este momento estamos todavía lejísimos de llegar a ser lo que queremos ser y de llevar la empresa al nivel al que la queremos llegar, pero creo que en estos 3 años de experiencia hemos tenido pues ya un poquito de situaciones que nos dan pie para hablar de eso, y creo que lo más importante tanto en las relaciones de socios como de pareja, de amistad, es la comunicación. Entonces, decir todo como es, cuando es, y de forma clara y concreta frente al socio, creo que es lo mejor que se puede hacer. Todo se soluciona conversando y hablando, y creo que siempre debe primar el hecho de saber a dónde quiere llegar uno para poder encaminar hacia allá todas las acciones. Entonces, Nicolás y yo desde el principio hemos tenido una muy buena relación. Creo que ha sido muy fructífero el hecho de que tengamos los papeles definidos, cada uno hace lo que le gusta y lo que lo apasiona, y finalmente siempre estamos en constante comunicación. Nicolás sabe yo que estoy haciendo todo el tiempo, yo sé que él que está haciendo todo el tiempo. Entonces, cuando hemos tenido problemas, porque ya hemos tenido varios, no entre él y yo, sino problemas a los que nos hemos tenido que enfrentar, Sí. siempre conversándolo y teniendo claro que nosotros somos más grandes que el problema y que tenemos toda la capacidad para superarlo, hemos logrado salir adelante. Entonces creo yo que la clave principal es la comunicación. La comunicación. La comunicación entre los socios es lo más importante. Así es. Simon, ¿cuál es a futuro lo que ustedes quieren lograr con Indemnici? ¿Cuál es ese sueño o ese proyecto a alcanzar? Que de pronto lo hayas hablado con Nicolás, o a título personal también, laboral por supuesto. ¿Qué es lo que ustedes aspiran a llegar a hacer con esta empresa? Lo que nosotros queremos en este momento, nosotros estamos principalmente enfocados en reclamaciones. Entonces, en nosotros captar clientes, presentar reclamaciones, negociar con aseguradoras y ganar un porcentaje de eso. Pero nosotros en un mediano y largo plazo a lo que queremos dedicarnos principalmente es al tema de la tecnología. Entonces nosotros desde hace un tiempo que lo tenemos disponible en la página web para que calculen previamente el valor estimado de indemnización, nosotros lo que queremos llegar a hacer es que otras firmas de abogados que se dedican a lo mismo que nosotros, y también las aseguradoras que tienen sus abogados que también liquidan como nosotros, que son contrapartes de nosotros en el proceso de negociación, les podamos prestar el servicio de software as a service para que ellos puedan automatizar y facilitar el cálculo de todas esas indemnizaciones a través del software nuestro. Entonces puedan optimizar sus procesos
y facilitar y agilizar el cálculo de esas indemnizaciones. Entonces a eso es a lo que le apuntamos a futuro, porque creemos que el tema de las reclamaciones es un tema al que queremos seguirnos dedicando, pero el foco principal de nosotros a mediano y largo plazo es el tema tecnológico. Entonces en una plataforma a través de la cual firmas de abogados que hacen lo mismo que nosotros, que no los vemos como competidores, sino como posibles aliados, Sí. y aseguradoras contraten nuestro software para optimizar sus procesos internos. Entonces a eso es a lo que queremos llegar. Y se ha hablado en algún momento la posibilidad de que expandirse, por ejemplo, a la costa, pero una cosa, yo creo que la costa, Simon, es algo completamente diferente a Medellín, los procesos, se ve que todo es más lento, de pronto hay más corrupción, de pronto todo es más difícil en la costa, pero la cantidad de accidentes que hay, porque ya todo el mundo anda en moto, pues no ha sido como, en algún momento será que damos el salto para el norte. Santi, mira, nosotros en este momento ya incluso tenemos clientes y hemos tenido clientes en Bucaramanga, en Bogotá, en Santa Marta, en Cartagena, en Barranquilla, poquitos, pero ya hemos tenido. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la intención de nosotros? Que, por ejemplo, en lugares como la costa, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, lo que nos afecta a nosotros es que, a diferencia de Medellín, no hay una cultura de asegurabilidad tan grande. Entonces, como la póliza de responsabilidad civil contra terceros o todo riesgo es opcional, muchas personas o la mayoría no la contratan, a diferencia de Medellín y Bogotá, que casi todo el mundo está asegurado. Entonces el enemigo de nosotros en esas partes del país es que no hay póliza, entonces como no hay póliza, no hay a quién cobrarle. Total. Porque las personas dicen, yo no tengo con qué pagar, yo sé que lo debo hacer, pero no tengo, y no tengo bienes, no tengo cuentas bancarias, no tengo empleo, entonces mire a ver qué va a hacer, pero yo no le voy a pagar. Entonces ese es el enemigo principal de nosotros en esas partes del país. Entonces nosotros lo que esperamos hacer es, conjuntamente con nuestro trabajo, promover la asegurabilidad, que la gente empiece a empaparse de esa cultura del seguro, porque realmente se está protegiendo uno mismo, pero al mismo tiempo está protegiendo a la sociedad. Hay países como por ejemplo Estados Unidos y España en los que contar con esa póliza, como lo es por ejemplo aquí el SOAT, es obligatorio, y creo que eso garantizaría que las personas tuvieran una protección muy grande, porque hay muchas personas que hoy en día les está cambiando la vida, pero no tienen quien les responda, y eso es algo totalmente injusto y que creo yo que se debe ajustar. Entonces el enemigo principal de nosotros en esas zonas del país es la cultura de aseguramiento. La idea es promoverlo para poder tener más clientes en esas zonas, pero nosotros tenemos cobertura a nivel nacional y tenemos incluso en este momento varios clientes en Bogotá, en Cartagena tenemos varios, porque tenemos un amigo que allá nos apoya con todo, también es abogado, entonces la persona que es la cara de Indemnici allá en Cartagena. Entonces sí, pero sí o sí debe tener un seguro todo riesgo, pues, para que haya quien reclamar. Los clientes de nosotros, cuando vamos a analizar quién ocasionó el accidente, lo primero que buscamos es si hay o no póliza. Si no hay póliza, ya lo que hacemos es una investigación para saber si la persona que ocasionó el accidente, que puede no ser el mismo propietario del vehículo, entonces ahí responderían los dos solidariamente, conductor y propietario, si tienen un patrimonio del cual uno pueda buscar el pago de la indemnización, porque si no, incluso el cliente perdería tiempo, porque hacemos un proceso gigante y al final sale una sentencia que dice tenés que pagar, pero no hay a quien cobrarle, entonces la sentencia queda muy bonita para pegar en la pared. Entonces eso es básicamente lo que hace. Pero ¿qué hace Simon cuando ese propietario del vehículo que viene a ser solidario en una reclamación no tiene nada a su nombre, solamente de carro? O sea, sabemos que hay personas con mucha plata, pero no tienen nada a su nombre. ¿Cómo le vas a demostrar o reclamar alguna indemnización si no hay de dónde pegarse? Ahí realmente es muy complejo, y la forma en la que nosotros podemos de pronto a través de la fuerza buscar que la persona pague es porque cuando hay un accidente de tránsito se puede dar apertura inmediatamente a un proceso penal. Entonces yo te denuncio a vos porque me ocasionaste un accidente y me causaste lesiones, por el delito de lesiones personales culposas, o si me causaste la muerte, mi familia te denuncia, como pasó pues en el caso que hubo en la ciclovía, Sí. por homicidio culposo. En el caso de la ciclovía pues es culposo agravado porque estaba en estado de embriaguez, pero en todo caso hay un delito de por medio cuando hay un accidente de tránsito en el que hay muertos y o heridos. Entonces yo a través de ese proceso penal puedo decirle a la persona, venga,
yo no sé si usted tiene o no tiene plata, pero a este sujeto le cambió la vida, usted lo debe compensar por eso, si no, no conciliamos y no negociamos y te vas a enfrentar a poderte ir a la cárcel, sea casa por cárcel o sea en cárcel, pero te vas a enfrentar a perder tu libertad, entonces contame si estás dispuesto a eso. Y ahí las personas se pellizcan y de donde sea buscan sacar la plata. El problema es que en ese tipo de situaciones le toca al cliente e incluso a uno pues bajarse mucho de las pretensiones, porque tampoco se le puede exigir a una persona lo imposible. Entonces una persona que no tiene bienes, que no tiene nada, para sacarse 100 millones de pesos para pagar una indemnización es complicado. Entonces ahí tiene que sopesar uno qué es más beneficioso para el cliente, que finalmente lo más beneficioso para él no es ver a una persona en la cárcel, es recibir por lo menos un dinero que le ayude a cambiar nuevamente su vida. Entonces, bueno, cuando no hay aseguradora y no hay bienes, se busca a través de ese medio. Ya. Ahorita hablábamos, Simon, de la tecnología. ¿Vos qué pensás, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que se habla tanto de que va a reemplazar ciertas carreras y ciertos procesos a la hora de uno, pues, por ejemplo, ya vos podés cotizar con la inteligencia artificial un seguro de vida o un seguro para tu carro? Entonces, el asesor comercial o el vendedor ya tiende a desaparecer. ¿Qué pensás, por ejemplo, de que más adelante mi empresa se ve amenazada por una inteligencia artificial? Yo pienso, Santi, realmente frente a ese tema que en mayor o menor medida, desde hace mucho tiempo que empezó todo este auge de la tecnología, nos hemos enfrentado a eso. Obviamente hoy en día más que antes por los avances tecnológicos, pero desde nuestros papás hasta nosotros nos hemos enfrentado a todo ese tipo de cambios que amenazan lo que hacemos. Entonces Sí. yo creo que en este momento, ya enfrentándonos a avances grandísimos de la inteligencia artificial y otras muchas cosas que pues están revolucionando la forma de hacer las cosas, ya es tarea de nosotros buscar reinventarnos y aprovechar todas esas herramientas para llevar nuestros negocios a otro nivel. Entonces yo, por ejemplo, pienso, porque tengo amigos que sus papás toda la vida han construido empresa, y lo hablamos hoy en día, y es que los papás generalmente de nosotros por la edad que tienen ya tienen un pensamiento que está un poquito arraigado a un a una forma muy conservadora de hacer las cosas, muy tradicional. Entonces nosotros estamos llamados a llegar a todos esos negocios o a los de nosotros propios, a revolucionarlos a través de la tecnología, porque por ejemplo en el caso de nosotros hacíamos un análisis de mercado y los competidores son abogados tradicionales que llevan mucho tiempo dedicándose a esto, pero ninguno ha implementado la tecnología. Entonces yo creo que en este momento, más que pensar en que la tecnología puede reemplazar muchos oficios, porque realmente sí puede hacerlo, es buscar nosotros cómo esos avances tecnológicos pueden llevar nuestros negocios a otro nivel. Por ejemplo, yo creo que sería impensable, o era impensable, mejor dicho, hace unos años, que las redes sociales iban a ser lo que hoy en día son, una plataforma para los negocios, por ejemplo, impresionante. Nos damos cuenta como aquí en Medellín hay personas que a través de las redes sociales han llevado sus negocios a otro nivel, oportunidad que por ejemplo cuando mi papá y mi mamá estaban jóvenes no tuvieron. Entonces yo creo que a medida que avance el tiempo, cada vez los aportes tecnológicos van a ser más grandes, pero al mismo tiempo directamente proporcional el provecho que nosotros podemos sacar de esos avances tecnológicos. Entonces creo que es eso, buscar cómo esa tecnología puede llevar nuestros negocios a otro nivel. Así es. Yo creo que hablemos un poquito, Simon, ya de Simón como persona. Vos, como emprendedor que sos y como en algún momento de tu vida, ya sea con Indemnici o temas personales, ¿cómo vivís el tema de la frustración? El emprendedor constantemente se enfrenta a problemas que a veces lo frustran, y cuando uno se frustra, como que ya no está motivado, y si no hay motivación, llega la deserción. Cuando has estado frustrado, ¿cómo vivís y cómo afrontás esa situación? Nosotros en Indemnici y yo personalmente me he enfrentado a momentos en los que uno, por la dificultad de la situación, se replantea incluso muchísimo las cosas y claramente le pasa por la cabeza la oportunidad, o mejor dicho, la posibilidad de abandonar el barco. Pero mi papá, desde que yo soy pequeño, siempre me ha dicho algo que siempre ha estado grabado en mi cabeza, y es: grandes soldados no los hacen batallas fáciles. Entonces, cuando yo me he enfrentado a una situación difícil y cuando nosotros en la empresa nos hemos enfrentado a una situación complicada,
yo siempre pienso en que hay personas exitosas que ya antes han pasado por eso y han logrado superarlo con éxito. Entonces, si ellos tienen las mismas capacidades que yo, a mí también me funcionan todos mis sentidos al igual que a ellos. Puedo levantarme todos los días con salud para trabajar por mis sueños. Yo, ¿por qué no lo voy a lograr? Entonces, yo pienso realmente que el fracaso es parte del camino y no hay nada de lo que uno aprenda más que de las situaciones complicadas y en las que uno dice, uy, pucha, ¿será que doy un paso al costado? Esas situaciones son de las que uno más aprende porque le quedan todo el tiempo grabadas en la cabeza. Entonces yo creo que al final, cuando uno ya esté en una posición en la que uno diga, recorrí un camino de éxito, estoy tranquilo con lo que hice y satisfecho con lo que logré, todos esos fracasos van a ser o habrán sido las piedras más grandes en el camino que lo llevaron a uno al lugar donde en ese momento esté. Entonces yo creo que el fracaso es parte del proceso y que todos somos perfectamente capaces de superar todas las situaciones difíciles que se nos presenten. Obviamente uno no puede estarse comparando porque el proceso de cada uno es totalmente diferente y habrán personas que emprenden como nosotros muy jóvenes, pero habrán otras que a los 50 años o mayores, finalizando su etapa laboral, deciden emprender y también pueden llegar a ser exitosos. Entonces yo creo que el fracaso es 100% inherente a emprender o incluso a también ser empleado. En todos los ámbitos de la vida uno se va a enfrentar al fracaso, pero yo creo que es parte 100% del proceso y todos somos perfectamente capaces de superar cualquier dificultad que se nos presente y siempre todo va a estar mejor. Así es. Yo creo que lo más importante de eso es tratar de entender que la competencia es con uno mismo. La comparación constante, porque el uno hizo esto, el otro hizo esto, no te va a dar ningún resultado. Yo creo que uno puede tener referentes. Uno puede decir, hey, bacano lo que está haciendo este man, o bacano ver esta empresa, lo uno, lo otro, y tratar de sacar como todas esas cositas que entran a sumar. Pero ya cuando tú vas al detalle y te comparas, no es como lo ideal. Creo que no es sano. Exacto. La competencia es con uno mismo. No, no es sano y finalmente creo que hay algo muy positivo que debe tener uno siempre en cuenta y lo escuchaba por ejemplo yo en el podcast que grabaste en estos días con Camilo y es que él manifestaba que lo llena de alegría ver cómo sus colaboradores y la gente que lo apoya en sus emprendimientos crece y yo siempre he sido partidario de que no hay nada mejor que a todos nos vaya bien. O sea, Total. yo no tengo por qué querer que el otro, así sea mi competencia, fracase, no. Todos tenemos nuestros procesos, todos somos un mundo completamente diferente, nosotros no sabemos a qué se enfrenta el otro todos los días. Entonces yo creo que si nosotros podemos de alguna forma aportar a que a todos nos vaya bien, hermano, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer porque todos nos merecemos estar bien y lograr lo que queremos. Entonces, nada. Así es. Simon, de todo corazón, ¿cuál sería el consejo que le darías a un emprendedor? Santi, ve, como te lo decía ahora hace un momentico, en este momento nosotros, Nicolás y yo con Indemnici y yo personalmente, creo que todavía estamos muy lejos de decir que somos exitosos y de llegar al punto que nos soñamos y al que queremos llegar. Pero yo en este momento, a las personas que están recorriendo el mismo camino que yo en este momento me encuentro recorriendo, les diría tres cosas muy importantes. Lo primero es que se rodeen de personas que realmente les aporten y con las cuales puedan construir. Lo segundo es que se dediquen a eso que los haga felices. Yo considero realmente que uno no puede lograr la excelencia si no se dedica a eso que lo hace realmente feliz. Es la única forma de uno levantarse todos los días a decir, hermano, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago, hacer las cosas con entusiasmo, con alegría, estar dispuesto a asumir sacrificios. Yo creo que ese es el consejo más importante. Y finalmente, que lo dejen todo en el camino. Nadie se va a levantar a hacer las cosas por uno. Los papás a uno lo aman, lo adoran, la novia también, los amigos también, pero nadie se va a levantar a trabajar por uno. Si uno no se levanta a hacer las cosas, nadie lo va a hacer y creo que eso tiene que ser uno 100% consciente. Entonces, dejar pelos hasta en el alambrado para que al final uno diga, valió la pena y que uno sobre todo pueda decir, me arrepiento de haberlo hecho, haberme quedado pensando toda la vida qué hubiera sido si hubiera tomado esa decisión. Total. Entonces,
básicamente esos 3 consejos. Eso último que dijiste, huevón, pesa como un berraco. Quedarse uno con la incertidumbre del qué pudo haber pasado si hubiese dado el paso. Yo creo que al principio me contaba, estaba trabajando en una empresa que me daba garantías, beneficios, y tomé la decisión de renunciar a eso para hacerle caso a mi idea. Muchos de los que no, nos ven tienen eso. ¿Los motivarías a dar el paso? Sí, 100%. Para mí fue muy complicado porque mis papás los dos toda la vida fueron empleados, exitosos como empleados, entonces como esa forma de hacer las cosas siempre les dio resultados, pues ellos piensan que es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces cuando yo les contaba, por ejemplo, a ellos que quería renunciar, ellos siempre me decían, uy, pucha, Simon, ¿cómo así, hermano? Pero estás en una empresa muy buena, te va muy bien, ¿cómo te vas a ir? Entonces yo les decía, yo realmente viejo, si esto fracasa o es exitoso, yo preferiría arrepentirme de haberlo intentado que haberme quedado pensando qué hubiera pasado. Entonces, yo creo que en la edad que sea y en el momento de vida que sea, obviamente para uno es más sencillo porque yo no tengo familia, yo no tengo hijos, es más Responsabilidades así, fácil tomar ese tipo de decisiones. Pero yo creo, hermano, que las decisiones con miedo valen el doble. Entonces, si hay que volver a empezar, las veces que sea, vuelve y se empieza, porque desde que tengamos salud, todo depende de nosotros. Entonces, lo que yo le digo a la gente es que se arrepientan de haberlo hecho y de verdad vivan la experiencia, porque no hay otra forma de enfrentarse a la situación y de saber lo que es, porque nadie vive por cabeza ajena. Entonces, total. nada, para adelante que todos lo podemos lograr. Hágale con todo y miedo, huevón. Así es, que vale el doble. Las decisiones con miedo valen el doble. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Acá tienen a Simón Urquijo y a Nicolás Herrera, Indemnici. Vamos a poner el arroba de ellos. Cualquier cosita que necesiten, asesorías, ya saben su propuesta de valor, ya conocen cómo trabajan ellos, qué tipo de personas son y tienen acá un buen aliado. Listo. Gracias a todos, Simón. Muchísimas gracias. Santi, otra muchas vez. gracias por la invitación, hermano. Todo excelente. Gracias por este espacio. Claro que sí. Nos vemos en un nuevo capítulo de Emprendimiento y Zapato. Hasta luego. Dios los bendiga.